Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy vamos a hablar de la importancia de la renovación tecnológica. Tenemos con nosotros al doctor Ángel Gallete, que es presidente saliente de la SERAM y vocal de FACME. Tenemos también con nosotros a David García, que es presidente del sector tecnológico de FENIN, y a Andoni Lorenzo, que es el representante de los pacientes, es el presidente del Foro Español de Pacientes. Lo primero que queríamos hablar a la hora de hablar de la renovación tecnológica es preguntar si la renovación tecnológica es incorporar más equipos al sector sanitario. ¿Qué es esto, la renovación tecnológica? Empezamos por ti, David. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presencia aquí con dos personas de reconocidísimo prestigio. Yo sí que quería clarificar que quizá el tema de renovación no es necesariamente hablar de altísima tecnología, de estar a la última, digamos, en tecnología sanitaria. Cuando hablamos de renovación, y recientemente se ha presentado un estudio con una propuesta de renovación tecnológica, de lo que estamos hablando es de alcanzar unos estándares mínimos. No estamos hablando de ser el país más puntero en tecnología, pero sí de, por lo menos, estar adecuados en tecnología a nuestros vecinos de la Comunidad Económica Europea. Entonces, esto representa el que podamos disponer de una tecnología eficiente, de una tecnología que nos permita tratar a los pacientes de una manera adecuada, que los profesionales sanitarios tengan los recursos y puedan manejar el paciente bajo unas condiciones adecuadas, y entiendo que pues bueno, las asociaciones de pacientes son la vía adecuada, ¿no?, para reconocer, ¿no?, y tener voz en este capítulo, que no es tan visible. Yo entiendo que la tecnología, ¿no?, para el usuario, para el paciente, no tiene la visibilidad que a lo mejor puedan tener los medicamentos, que tienen, digamos, un conocimiento más extenso, pero sí que entiendo que debemos mantener unos estándares. Entonces, por eso digo, cuando hablamos de renovación, no estamos hablando de cambiar absolutamente todo, simplemente de adecuarnos a unos estándares europeos. ¿Por qué no tenemos una tecnología todavía adecuada a lo que está en los países del sector, en los países alrededor nuestro? Bueno, desde luego no estamos en los estándares, ¿no? Como se comentaba en el documento que presentó FENIN hace muy poquito, salen cifras, ahí tenemos datos concretos globales del país, también por comunidades autónomas, y el interés y lo que le hace muy visible la evidencia de lo que estamos hablando es que ahí salen datos comparativos con el resto de países de la Unión Europea, y no es que no estemos arriba ni en medio, es que estamos abajo de todo, ¿no? O sea, hay modalidades en las que estamos en el penúltimo lugar, en modalidades de las de uso más frecuente en diagnóstico, por ejemplo, en TAC con resonancia magnética. En ambas cosas somos los penúltimos de Europa, o en imagen o en radiología convencional, que es lo más simple dentro de la radiología, tenemos que equipos de más de 10 años son más de un 60%, ¿no?, cuando no deberían sobrepasar el 10%, ¿no? O sea que estamos francamente muy por debajo de cualquier estándar. Cuando oyes esto, ¿qué piensas? Mira, yo ya no cuando oí esto, sino cuando me invitasteis a acudir, yo creo que esta es una asignatura que los pacientes no es que desconozcamos, es que es prácticamente invisible. Los pacientes, cuando hablamos de tecnología, quizás hablamos de esa tecnología pequeña, cotidiana, pero tenemos un desconocimiento absoluto de lo que es la tecnología dentro del ámbito hospitalario. Nos van a hacer una radiografía y no saben, bueno, pues es una radiografía y damos por hecho que el aparato que están utilizando es un aparato fantástico, con una buena tecnología, con una buena resolución, y no te planteas otra cosa, ¿no? Entonces, cuando me invitéis aquí, lo primero que descubro es que tenemos un gran desconocimiento, los pacientes, las organizaciones de pacientes, sobre la obsolescencia de la tecnología en la sanidad española. Y esto es algo que, pues después de leer varios informes, pues te traslada o te da una gran preocupación. Porque evidentemente un buen diagnóstico o un temprano diagnóstico, pues tienes una mayor esperanza de vida, una mejor solución para solventar ese problema de salud,
y si no lo haces con los medios adecuados, pues eso evidentemente tiene unas consecuencias y unas consecuencias graves, claro, para los pacientes. Claro, yo digo, si se hiciera un plan de renovación tecnológica, ¿quién debería participar? ¿Los pacientes, las sociedades científicas, los médicos, los gerentes, las compañías? ¿Quién debe participar en la realización de un plan de renovación tecnológica? No, la pregunta es muy adecuada y por eso, bueno, yo quiero aprovechar, ¿no?, para responderte con una cosa muy concreta, ¿no? Nosotros hemos desarrollado en FENIN una propuesta de renovación donde, bueno, con información muy sólida se hace una evaluación del estado actual de toda la tecnología a nivel hospitalario, donde se hace una comparación con unas normas y con unas guías europeas, que son la normativa COCIR, y donde bueno, se han definido una serie de prioridades, porque son las tecnologías que consideramos que tienen un mayor impacto en el paciente, por tener un nivel de obsolescencia muy alto, y bueno, inclusive dentro de este informe ya se plantean una serie de soluciones, es decir, no venimos solo a presentar el problema, sino que la idea es presentar, digamos, la situación actual y la solución. Por supuesto que la solución debe pasar por todos los interlocutores que has comentado, es decir, tanto el profesional sanitario como las administraciones, por supuesto la industria, los pacientes, que deben tener un mayor conocimiento, y aquí se evalúan posibles soluciones. ¿Cuáles son? Pues evidentemente tener una relación diferente a la relación clásica que se ha tenido, es decir, quizá entre todos debemos buscar una solución en un plan nacional donde se puedan aportar bueno, pues diferentes soluciones con un tipo de adquisición diferente del clásico, de la licitación clásica, donde se compraba, como se dice, ¿no?, cacharrería, y lo que queremos es justamente tener una planificación del ciclo de vida de los equipos. Toda la tecnología, como pasa hoy en día con los teléfonos, muchos de ellos quedan enseguida con una tecnología obsoleta, entonces lo importante es tener una planificación para que no haya una inversión totalmente fuera de lo que es la expectativa presupuestaria, pero que la propia industria pueda facilitar esa adecuación, ¿no?, esa actualización, y que la eficiencia, porque hoy en día, y es reconocido que en todos los sectores la tecnología es lo que mayor eficiencia aporta, y si estamos hablando de eficiencia, el sistema sanitario, tal y como está planteado hoy en día, tiene grandes dificultades para ser sostenible, es una de las áreas donde se debería realmente apostar, ¿no?, hacer una inversión no solamente para la sostenibilidad, sino para que los pacientes también pues tengan la mejor tecnología, la más eficiente, la que cure, la que realmente les permita tener una calidad de vida, bueno, pues excelente, ¿no? ¿Por qué sería bueno participar? Bueno, yo creo que sería fundamental. Los que acudimos a las jornadas donde nos invitan, siempre los ponentes nos recuerdan que somos el centro. El paciente es el centro de nuestro Sistema Nacional de Salud y por el que todos trabajan y actúan, ¿no? Yo creo que es muy importante que el paciente esté en todos los ámbitos y evidentemente también debería estar en el ámbito ¿no? Yo antes de venir he estado mirando una ley que habla que es la ley del 2002, del 14 de noviembre, que es la Ley de Garantía y Autonomía del Paciente, de los derechos y obligaciones. Y fíjate, leyéndola un poco por encima, te habla de principios generales, el consentimiento después de recibir la información adecuada, qué información es la que se le da al paciente. Hay un punto en el capítulo 4 que habla del consentimiento informado, que puede ser verbal, en términos generales, pero hay casos concretos en los que tiene que ser por escrito, que son cuando hay procesos quirúrgicos o procedimientos diagnósticos. ¿Qué quiero decir? Que cuando hemos acudido a nuestro médico y hemos tenido que ir a una intervención o nos han tenido que hacer alguna prueba y hemos tenido que firmar algún papel, absolutamente nadie nos informa de con qué medios van a hacer ese procedimiento, con qué maquinaria o en qué estado se encuentra esa maquinaria. O sea, es algo que realmente los pacientes desconocemos, pero que sí lo recoge una ley. O sea, que tenemos derecho a esa obligación de que se nos informe, ¿no? Esto no se está haciendo y entonces cuando te preguntan dices, pues es que no lo sé. Y otro tema que también nos preocupa, después de leer el estudio, es que al final también hay algo que está ocurriendo, que es la falta de equidad. Es decir, al final nos encontramos en una falta de equidad en los tratamientos
Pero en este caso es tan grave que no solo es por comunidades. En mis discursos muchas veces hablo de la falta de equidad por comunidades, ¿no? Pero es que en nuestro caso, en la propia comunidad, te puedes encontrar centros donde haya una buena tecnología y otros centros hospitalarios donde no sea tan buena. Por lo tanto, hay que buscar una solución para conseguir que haya una homogenización en cuanto al tema de la tecnología. No, y lo mismo, es decir, que dicen los especialistas de cómo se debe participar, porque la situación pues la has descrito muy bien antes, ¿no? Yo creo que participar en un tema complejo como este, muy heterogéneo, porque cuando hablamos de tecnología hay tecnología de muchos tipos, de muchas especialidades, de alta complejidad, de baja complejidad, y que tiene un coste globalmente importante, no diré caro, porque el concepto caro, coste-beneficio, es otro más relativo y tendría que tener en cuenta otros factores, pero luego es un coste no despreciable, pues yo creo que cuanta más información y más opiniones de todos los implicados, mejor, ¿no? Que seguro que con más autoridad se podrá tomar decisiones, ¿no? Cada uno de los implicados tienen un papel diferente, ¿no? Hay quien tiene el conocimiento científico, hay quien tiene la responsabilidad política, hay quien tiene el interés, en el mejor de los sentidos de la palabra interés, que serían los pacientes, y digamos que al final pacientes somos todos, y seguramente yo que estoy convencido que es bueno escuchar a todos, ¿no? Como decía, los gerentes o los gestores en general son los que tienen la responsabilidad de hacer esto, y al final son los que deben marcar las políticas sanitarias, marcar las directrices, marcar las prioridades, y hombre, está claro que es obvio que a ellos hay que oírles. Pero a mí me parece también igual de obvio que hay que oír a los profesionales sanitarios, sea a través de las sociedades científicas o sea individualmente a nivel local, porque bueno, son los que tienen el conocimiento del estado del arte de las especialidades, cuáles son los problemas clínicos a los que hay que dar respuesta, de qué manera es la mejor manera para darle respuesta, la tecnología que se vaya a incorporar, qué tecnología se va a necesitar para un nivel asistencial o para otro. En eso es muy interesante, en el documento de FENIN, que ahora hablan de las bandas tecnológicas, ¿no? A mí es un concepto que me encanta porque pienso que es fundamental, ¿no? O sea, no se trata nada más de incorporar tecnología, sino de qué tecnología y en qué sitio, porque tampoco se trata de decir queremos la mejor máquina o la máquina más moderna con más prestaciones en cualquier lugar. Yo creo que eso también sería malgastar el dinero, ¿no? O sea, una cosa es que digas, yo estoy en o vamos a poner una tecnología en un centro de altísima complejidad donde se trata trasplante, etcétera, etcétera, donde vas a necesitar tecnología del más altísimo nivel. No es lo mismo que un sitio donde no se atiende esa complejidad sanitaria. Ahí no vas a necesitar esa tecnología, incluso ponerla sería, yo diría, no deseable porque va a estar infrautilizada. O sea, en este sentido yo creo que no se trata de homogeneizar, sí en el sentido de calidad, pero no en el sentido de qué es lo que vas a poner, porque los niveles asistenciales no son homogéneos ni deben serlo. Se trata de que en cada sitio haya lo que tiene que haber, ¿no? Y yo creo que eso, y por eso yo creo que es muy importante, ahí sí que hay que escuchar a los profesionales, ¿no? Yo creo que es la parte quizás más importante, porque realmente son los que están todos los días. Los pacientes, afortunadamente, entramos y salimos. Claro. Y no nada más incluso el qué vas a poner, sino de qué manera lo vas a poner, dónde lo vas a poner, de qué manera lo vas a poder integrar en los flujos de trabajo de ese servicio y en conjunto del dispositivo asistencial, porque tampoco es raro que veamos que se ponen equipos que a lo mejor si se escuchara a los profesionales no lo pondrías ahí, lo pondrías allá, porque resulta que allí es más acorde con todo el circuito asistencial, y teniéndolo en otro sitio el equipo a lo mejor es el mismo, pero no va a tener la misma eficiencia, ¿no? O sea que, por eso digo que tanto a nivel de asociaciones o de sociedades profesionales con el conocimiento global del estado del arte, pero también el de los profesionales a nivel local, donde conocen la realidad de lo que han de atender en ese centro y de cómo funcionan los flujos ahí, hay que escuchar a todos ellos, ¿no? Por supuesto, a la industria, pues ya se ha comentado, es obvio, son los que conocen el estado del arte de la tecnología, las tendencias que hay, qué es lo que pueden ofrecer, y el concepto, como decía antes, de banda tecnológica. Me parece fundamental, un gran acierto que se haya incorporado en este documento, y habría que incorporarlo en la mentalidad de todo el mundo. Y los pacientes, por supuesto, yo creo que a nadie se le escapa que los pacientes, la sociedad civil en general, cada vez demanda más ser oída y poder opinar en las cosas que le atañen, y está claro que la salud es una cosa de primera importancia y que por tanto atañe a todo el mundo.
y de hecho cada vez lo exigen más, y de hecho yo creo que vemos experiencias de instituciones donde ya empiezan a tener un papel, e incluso en ampliaciones de hospitales están siendo consultados en aspectos estructurales de diseñar flujos de trabajo, de integración de equipos, y todo eso no puede más que enriquecer y hacer que el sistema sea más eficiente, más seguro, más equitativo. O sea que yo creo que todos los actores, cada uno en su papel, han de ser consultados, ¿no? Y una de las cosas que también comentábamos es ¿cuáles deben de ser los criterios para esta renovación tecnológica? Pues los criterios, a ver, de nuevo, en algo tan heterogéneo como estábamos diciendo y tan complejo, querer resumir cuáles son los criterios, seguramente, vamos, a mí se me hace muy difícil, ¿no? Pero de hecho algunas de las cosas yo creo que las hemos ido también un poco apuntando, ¿no? Un criterio básico es qué problema asistencial hemos de resolver. No va a ser lo mismo lo que hemos de resolver, como decía antes, en un hospital de tercer nivel donde voy a ser centro de referencia en trasplante pulmonar y voy a necesitar una tecnología acorde con eso, o un hospital de otro nivel donde ha de dar respuesta a otra complejidad asistencial distinta. No es que tenga una importancia mayor o menor, todas tienen la misma importancia, pero es una complejidad distinta y su necesidad tecnológica no va a ser la misma. O sea que ¿qué criterio? Pues ese es un criterio fundamental, ¿no? El saber qué problema hemos de resolver en ese centro. Dentro de esto, tener en cuenta que a veces no es nada más decir que hemos de sustituir una máquina porque está antigua. Nos hemos centrado mucho en los años de una máquina, y es un tema importante, objetivo, fácilmente medible, pero hay muchos otros criterios cualitativos de incorporación de nueva tecnología que tienen nuevas funcionalidades, cosas que antes no se podían hacer y ahora se pueden, nueva integración a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que está apareciendo de forma explosiva en el mundo sanitario, como en todo el mundo de cualquier área, que obliga a nuevos circuitos, a nuevos flujos, y con tecnologías antiguas pues a veces no es posible hacer eso, y es algo que hay que tener también en mente cuando se incorpora nueva tecnología, el cómo vamos a integrarla en esas nuevas necesidades, en esos nuevos desarrollos que están apareciendo, porque si ahora no lo tenemos en cuenta, vamos a poner ahora una máquina y dentro de 2 años, cuando no nos queramos dar cuenta, va a ser obsoleta, no va a ser obsoleta dentro de 10, va a ser obsoleta dentro de 2, ¿no? O sea que todos esos son criterios, ¿no? El criterio de ciclo de vida que se ha dicho antes, un criterio fundamental, y un criterio que creo que no ha salido todavía hasta ahora, pero que es un concepto también en el que creo estamos todos de acuerdo, que es la compra basada en valor, ¿no? Que es la terminología que utilizamos ahora, no basada únicamente en criterios económicos, como lamentablemente ocurre en muchos casos, ¿no? Y que vemos concursos de compra donde no diré que de forma exclusiva, pero casi, por ser benévolo, donde lo que más prima es el aspecto económico, y eso es un error que desde luego no podemos defender de ninguna manera, ¿no? O sea, por el alto coste de los... Y hay que ser eficiente, y hay que ver qué aporta en salud, sabiendo lo difícil que es medir la salud, pero qué aporta en salud, qué aporta en seguridad, qué aporta en eficiencia los equipos. No se puede comprar tecnología de esto que estamos hablando en este momento pensando únicamente en costes económicos. Hay que entrar, evidentemente, como criterio en el tema no nada más de cómo compro una máquina, sino cómo voy a planificar su mantenimiento, sus posibilidades de actualización para el futuro, y desde luego la formación del personal sanitario. Un error en el que se cae también a veces es poner tecnología de altísimo nivel, con un altísimo coste, y después no se hacen las inversiones que habría que hacer en formar adecuadamente al personal que tiene que utilizarlo, y no me refiero únicamente a los médicos, sino a todo el personal que va alrededor, y lamentablemente hay tecnologías de alto nivel que a lo mejor están infrautilizadas. Entonces ese es otro criterio que también hay que tener en cuenta. La tecnología hay que ponerla adecuada donde se necesita, y hay que asegurarse de que el entorno profesional tiene la formación actualizada suficiente para poder sacar todo el beneficio que habría que sacar de esa tecnología, ¿no? En definitiva, es planificación sanitaria, ¿no? O sea, el cortoplacismo es malo, hay que tener planificación a medio a largo plazo en el que se tenga en cuenta la integración de todo esto, de lo que pongo, dónde lo pongo, de qué manera lo pongo, con qué planificación de renovación, para no encontrarnos al cabo de unos años con lo que estamos ahora, que todo está viejo y entonces es muy difícil renovar todo, ¿no?
Antonio. Sí, yo, fíjate, coincidía con el tema de lo que aporta, ¿no?, del valor, pero este es un mensaje que las asociaciones de pacientes lo tenemos muy focalizado en el medicamento. Es decir, nosotros apostamos precisamente, cuando hablamos de medicamentos, de qué es lo que aporta el medicamento, porque hay que invertir en ese sentido, porque va a darle o va a dotar a ese paciente de unas ventajas que otro medicamento pues igual no se lo da, ¿no? Y efectivamente lo que prevalece, te iba a decir, en el 100% es el precio, y esto es un empobrecimiento de nuestra sanidad, de nuestra industria, y es un mal recurso para los pacientes, pero no lo escuchamos tanto, y vuelvo a insistir, por ese desconocimiento que tenemos los pacientes sobre el tema tecnológico. Yo sobre el tema tecnológico diría dos cosas. Creo que es muy importante que en todos los centros hospitalarios haya un representante de pacientes, evidentemente haciendo su papel, no otro, porque creo que es bueno que esté informado el representante de los pacientes. O sea, yo para venir hoy he tenido que estudiar. Eso quiere decir que no tenemos información, que es algo ajeno a nosotros. Creo que es importante que en todos los hospitales haya un responsable de esa maquinaria, es decir, que alguien se responsabilice de esa maquinaria, de su funcionamiento, que garantice que efectivamente hace lo que tiene que hacer, y que en un momento dado, cuando vea que esa maquinaria ya no hace lo que tiene que hacer o se está quedando obsoleta, pues evidentemente que ponga en conocimiento al responsable de turno para renovar esa maquinaria. Pero que es algo, yo soy empresario de profesión, es algo que yo en mi empresa lo tengo. Es decir, cuando te viene una inspección de trabajo, te pide absolutamente toda la documentación y hay una persona que se responsabiliza de esas maquinarias, con nombre y apellidos. Bueno, eso también se debe de incorporar en los hospitales, ¿no? Porque eso va a ayudar a que progresivamente quizás se vaya renovando la tecnología o la maquinaria en los hospitales. Y para David, que representa un poco la patronal, ¿no?, a las empresas, ¿cuál debe ser el criterio de la renovación? Hombre, yo creo que ya se ha comentado, ¿no? Me alegra mucho porque veo que se conoce el documento, ¿no? Casi la mayor parte de los criterios que comentaba doctor Gallete están recogidos en el informe, entonces no me voy a repetir otra vez en recordarlos. Quizá destacar que, bueno, aparte de todos esos criterios, es muy importante el proceso de adquisición de los equipos. Y en eso sí que es cierto que nosotros creo que estamos en un proceso de mejora, porque la adquisición de los equipos siempre se tiene que basar, sobre todo en el sistema público que nosotros tenemos en España, bueno, pues en las famosas licitaciones públicas. Y las licitaciones públicas, como muy bien comentaba él antes, pues han tenido un enfoque, no sé si motivado por la crisis, bueno, pues por la limitación de recursos. También hay que comentar aquí que España invierte en sanidad, y eso que nosotros recordamos todos los días, que el sistema sanitario, sistema público sanitario, es uno de nuestros, digamos, pilares a nivel nacional, del que nos sentimos muy orgullosos, pero la inversión a nivel nacional en el sistema sanitario es del 6% aproximadamente del PIB, cuando la mayoría de los países comunitarios invierten entre un 7,5 y un 8%. Entonces ya se ve que hay un déficit, ¿no? Es cierto que hay un compromiso con el nuevo gobierno de que esto se incremente, que pasemos hasta un 7%, ojalá que esto sea así, porque esto ayudaría mucho a tener recursos, y en la parte de la contratación, ¿no?, de la renovación, de los planes que deberían ser más estratégicos, no tan cortoplacistas, no de compra de un equipo o de renovación de a lo mejor de una sala, sino decir, tener un plan nacional, un plan a nivel de Estado, ¿no?, de decir, bueno, pues vamos a tener un plan de medio o largo plazo para renovar tecnología con ese sentido que comentaba el doctor Gallete, ¿no? Decir, bueno, pues que todo lo que se compre, al final, que se pueda interconexionar, que sea eficiente, que agregue valor. Y todo esto basado en la nueva ley de contratación pública. Esta nueva ley de contratación, que se renovó el año pasado, ya incorpora dentro de algunos de los principales enfoques que esta contratación debe estar muy basada en eso, en la compra de valor, no solamente en la simple compra basada en precio. ¿Por qué? Pues porque han pasado en el pasado situaciones en las que se compraba efectivamente pues por un precio muy eficiente, muy barato, ¿no?, porque se entienda, pero al poquito tiempo pues dejaba de tener valor, ¿no?, o quedaba obsoleto.
También existen dentro de la nueva ley de contratación otras modalidades, que donde la industria estamos pues completamente abiertos y desde FENIN se está promoviendo, que es la compra por el ciclo de vida, que es otro tipo de relaciones, por ejemplo, compra pública de innovación, que genera la posibilidad de trabajar conjuntamente con las administraciones, con las comunidades autónomas en invertir conjuntamente en una renovación tecnológica en la que se agrega mucho valor porque entre los dos se busca una planificación a medio y largo plazo. Es decir, existen fórmulas nuevas de contratación que inspiran un poco, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, de innovar y, por supuesto, tener a los interlocutores válidos, que yo creo que ya se ha comentado aquí antes. El profesional sanitario debe estar ahí, debe tener, digamos, voz y ser escuchado, por supuesto, los pacientes, las administraciones, la industria, inclusive las aseguradoras, que es otro de los players que yo creo que también por este tema de la concertación de servicios también deben estar involucrados. En definitiva, todo el sistema público, ya que es un sistema del que estamos muy orgullosos, además es un sistema público universal, somos uno de los pocos países que tiene esta universalidad, y entonces debemos cuidarla y debemos trabajarla bien. Y tengo una pregunta que me apetece mucho, es preguntar, ¿qué relación hay entre la renovación de los equipos y los nuevos tratamientos, ¿no? Y nos referimos a cosas como pues, la tomografía, la resonancia, los aceleradores lineales, los ecógrafos. Estos son algunos ejemplos. ¿Qué relación hay? Pues evidentemente hay relación porque son las herramientas con las que trabajamos, ¿no? Está claro en que la sociedad en general, la tecnología cada vez tiene más importancia en todo, ¿no? Es obvio que en el ámbito médico es fundamental, y si encima estamos hablando de la tecnología, pues es obvio, ¿no? O sea que va a tener un impacto, una relación absolutamente directa. Por un lado, porque si pensamos en equipos muy viejos, como vemos por el informe, los que superan 10 años, estamos en unos porcentajes absolutamente fuera de cualquier estándar, es lógico pensar que equipos más antiguos pues van a necesitar más mantenimiento, van a tener más averías va a significar que van a haber paradas en flujos asistenciales, en procesos diagnósticos o terapéuticos, que van a alargar listas de espera, que van a sobrecargar otros equipos de alrededor, creando también ineficiencias por sobrecarga en estos sistemas. O sea, se cae en una cascada de ineficiencia, que a veces puede acabar cayendo en la falta de seguridad, ¿no? Y eso, pues bueno, es una obviedad, ¿no? Por otra parte, claro, si pongo como ejemplo el diagnóstico por la imagen, pues claro, hay equipos más modernos que permiten estudiar órganos y por tanto sus patologías que con equipos anteriores era imposible, sencillamente imposible, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? ¿No se estudiaban esas patologías? Bueno, pues había que estudiarlas de otras maneras, ¿no? Con otras técnicas muchas veces más costosas, más complejas, más inseguras para el paciente, más incómodas, menos precisas, exactamente. Pues bueno, obviamente eso es una relación clarísima. En otros casos, los equipos más nuevos permiten estudiar cosas que ya estudiábamos antes, pero que ahora las podemos estudiar, por eso, con mayor precisión, con mayor seguridad, con mayor eficacia, irradiando menos a los pacientes, lo cual tiene especial interés pues, en niños, en mujeres en edad fértil, etcétera, en los procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos, que cada vez son mayores, pues se pueden hacer cosas más finas, irradiando al mismo tiempo muchísimo menos, insisto en lo de muchísimo menos que antes. O sea que la relación, como decía, es muy clara. Y voy a incidir de nuevo en un tema que saqué antes, que es en el tema de las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial, etcétera. No es que esté obsesionado con la inteligencia artificial, pero es que está ahí, ¿eh? Y si queremos aumentar en eficiencia con la incorporación de estas nuevas tecnologías, los nuevos flujos de trabajo, necesitan de una alta integración entre los diferentes equipos, entre los diferentes sistemas, y equipos de una determinada antigüedad pues no van a permitir esa integración, ¿no? Y en algunos casos harán imposible esas nuevas funcionalidades, o en otras ocasiones serán posibles, pero con tal complejidad que al final no va a ser operativo, ¿no? Entonces,
Pues me he preguntado, ¿cuál es la relación? Pues la relación, no puede haber más relación, ¿no? Y yo estoy hablando especialmente del diagnóstico por la imagen porque es mi especialidad, pero esto sería extrapolable pues a cualquiera, ¿no? Porque la dependencia tecnológica, como decía, cada vez es más alta. En caso de radioterapia, solo por citar otra, claro, los nuevos equipos de radioterapia no tienen nada que ver con los de hace unos años, porque permiten concentrar altas dosis de energía en áreas muy pequeñas, lesionando lo mínimo, prácticamente nada, los tejidos de alrededor, o sea, permiten ser más eficaces, permiten ser más seguros para el paciente, eso impacta en calidad de vida, impacta en supervivencia, o sea que la relación, pues, ¿qué le voy a decir? Podríamos hablar de cada una de las áreas y podríamos dar ejemplos, ¿no? Pero fíjate, estás diciendo unas cosas que son realmente tan impactantes y tan importantes, y lo que comentaba yo antes, los pacientes a veces nos juntamos 4 o 5.000 personas para hacer una carrera o una caminata porque queremos una buena atención en determinada patología, pero todas esas personas no hablan de estos materiales, no hablan de esta tecnología y la importancia que tiene un buen diagnóstico. Entonces es algo que tenemos todos, creo, una responsabilidad de intentar llegar a los pacientes y explicarles de que es importante cuando acudan a la consulta de su médico, también pregunten por qué diagnóstico le están haciendo el tratamiento. Es algo que nunca hacemos. O sea, tú vas, te ponen allí, aguanta la respiración y ya está, y te doy la plaquita y se acabó, ¿no? Entonces hay gente muy concienciada, muy motivada, que sale a la calle dispuesto a que se visibilice esa enfermedad, esa patología, pero no nos damos cuenta de cosas que son tremendamente importantes, como es un buen diagnóstico. Claro, y desde el propio sector, desde la propia industria, vosotros veis la diferencia de una manera brutal, ¿no? Total. Sí, no, lo que comentaban ellos, la relación es absolutamente directa. De hecho, vamos, y yo que estoy con bastante, digamos, interconexión en otros países, ¿no? Con compañeros, ¿no? Que veo cómo, bueno, pues en el sistema que ellos tienen en sus países, tenemos aquí a nuestros compañeros de Francia, donde tienen un modelo, la verdad que bastante interesante, en el cual se promueve mucho, ¿no? Esa renovación de la tecnología, el sistema, ¿no? Que reembolsa a los hospitales, ¿no? Por el tema de sus equipos, pues bueno, si no hay una renovación en un periodo de años, ese reembolso va cayendo, ¿no? Entonces con esto motivan un poco la renovación. Pero en definitiva el impacto es claro, ¿no? Vamos cada vez más hacia una medicina más personalizada, queremos buscar esa medicina preventiva, ¿no? O con un diagnóstico muy precoz, para que realmente el paciente tenga enseguida, ¿no? La capacidad de reaccionar, de tener el mejor tratamiento. Yo he visto claramente cómo tecnologías favorecen mucho el que una patología se desenvuelva de una manera más, digamos, rápida y eficaz, y cómo en otros casos, bueno, pues por esa inequidad, ¿no? Que existe, de hecho creo que el presidente de FACME, ¿no? Lo comentaba recientemente, ¿no? Que puede llegar a modificar, ¿no? El ratio de mortalidad, ¿no? Entre una comunidad y otra, pues probablemente relacionado con el tema de la tecnología, ¿no? Es decir, bueno, si tienes buena tecnología, si tienes un diagnóstico precoz, si tienes alcance a tener un sistema, ¿no? O en tus hospitales, ¿no? La capacidad como para diagnosticarte y tratarte de una manera rápida, evidentemente esto tiene un impacto en el paciente sin ninguna duda, Y la última pregunta es si hay suficiente conciencia de renovación, de la necesidad de renovación tecnológica en las comunidades autónomas, que al final son quienes tienen que poner parte de esos presupuestos. Bueno, aquí yo creo que la conciencia existe, y quiero ser positivo, porque me ha tocado, ¿no? el ir a visitar las distintas comunidades, y yo veo que los servicios de salud están haciendo realmente un esfuerzo, se están generando inclusive en los últimos meses pues estas licitaciones más modernas, donde se busca, ¿no? el renovar completamente toda la tecnología existente, y inclusive donde se busca comprar plataformas de gestión, por ejemplo en este caso de la dosis de radiación,
para tener un control, ¿no?, en todos los pacientes de la comunidad autónoma sobre cuánto es la dosis recibida en los pacientes que están sometidos a un examen radiológico. Entonces yo veo que sí, que esa conciencia la tienen, ¿no?, pero quizás, bueno, pues hace falta, ¿no?, el ir trabajando, quizá a lo mejor desde el Ministerio, ¿no?, el poder reforzar, ¿no?, el poder impulsar con estas medidas o con estos planes a nivel nacional. También aquí recogíamos, ¿no?, la posibilidad de tener un plan a medio largo plazo para que esta renovación tecnológica, que ya está calculada, ¿no?, basado en los informes, en una inversión que estaríamos hablando de unos 300-400 millones al año. Yo creo que es una cifra manejable. Y si estamos hablando de algo tan básico, ¿no?, tan importante para la sociedad como es el sistema sanitario, pues entiendo que las comunidades no solamente lo conocen, sino que van a hacer el esfuerzo sin ninguna duda. De hecho, creo que la mayoría de ellas me reconocen que un altísimo porcentaje de la inversión que tienen a nivel comunitario, de comunidad, porque ya sabéis que esto está delegado en las comunidades autónomas, va destinado a sanidad. Lo que pasa es que tiene que estar, digamos, de una manera gestionado muy eficientemente, es decir, a través de este sistema nuevo de relación con la industria, con unas nuevas fórmulas de contratación que sean más de medio largo plazo, y probablemente con una búsqueda de tecnología que sea más integradora, que vaya más hacia una medicina personalizada, sobre todo lo que comentaba también desde las asociaciones de pacientes, que estén involucrados los pacientes, ¿no?, en entender qué es lo que quieren ellos para su política sanitaria en la comunidad, qué es la prioridad que existe para ellos, y con eso no tengo ninguna duda de que iremos avanzando. ¿Piensas lo mismo? ¿Piensas que hay...? Yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, ya comenté antes, yo creo que un tema fundamental, absolutamente fundamental, es la planificación. O sea, el cortoplacismo es el grandísimo enemigo de todo esto, ¿no? A ver, la información la tienen, que además se ha puesto sobre la mesa recientemente, de forma actualizada, de forma comparativa, o sea, la información está ahí. O sea, no, me consta lo que también comentaban, de que se están haciendo visitas a cada una de las comunidades autónomas para hablar con cada una de ellas de cuál es su situación, intentar establecer prioridades, intentando buscar las mejores vías para poder tomar las mejores decisiones, pero si en mi opinión, si no hay una política a medio o largo plazo, vamos a seguir teniendo problemas. O sea, es cierto que cuando la situación es tan mala como la que se muestra en el informe actual, que bueno, es un informe que está ahí con cifras, no es una opinión, hay números, ¿no? Seguramente o seguro hacen falta unas medidas de choque urgentes, inmediatas, ¿no?, con partidas finalistas y tal, para solventar el problema en el que estamos hoy. Pero si además de hacer eso no se hace una política a medio o largo plazo, aunque ahora en el mejor de los casos solventemos el problema que tenemos, dentro de 10 años vamos a estar igual, ¿no? O sea, la única forma es tener políticas de medio o largo plazo donde se haga no solamente la inversión de ahora, sino que se planifique de qué manera se va a ir actualizando eso, ¿no? Porque todo lo que no sea esto, pues va a llevar a repetir los mismos errores, ¿no? O sea, digo, el cortoplacismo es pésimo, y uno de los problemas que a mi juicio hay en el mundo político es el cortoplacismo, ¿no? O sea, hay que mirar con miras más amplias y poner objetivos más lejanos, ¿no? Yo quizás haría un añadido, que estoy de acuerdo en ese plan medio-largo plazo. También creo que en ese plan se deben de instaurar criterios en la adjudicación, porque yéndonos a un nivel doméstico, yo si me quiero comprar un frigorífico, lo primero que me encuentro en el centro es ya la pegatina, que si es A, B, C o D. Y si me voy a coger un coche, ya le van a poner una pegatina al coche, si quiero circular por Madrid, la A, B, C o D. Y si tú vas a tu casa, en tu casa hace poco hicieron en Mi Vivienda una inspección del coeficiente energético de mi vivienda. Bueno, debería haber dentro de ese plan algún tipo de coeficiente que a partir de determinado punto esa maquinaria se retire y se ponga otro. Es decir, no puedes tener un vehículo de 25 años que está contaminando un montón, por lo tanto debes de retirarlo del ámbito de las carreteras o de la ciudad
algo similar dentro del plan, no solo hablar de decir vamos a invertir, vamos a destinar determinados recursos, sino también que haya algún tipo de criterio en ese sentido, ¿no? Porque eso obliga, ¿no?, a que haya esa renovación, no se quede en un momento puntual, sino que luego el medio largo plazo obliga a esa renovación poco a poco, pero ¿no? de hecho lo de las bandas tecnológicas es un poco eso, ¿no? Y también ligado a las recomendaciones de COCIR, que son las que estamos hablando de antigüedad. COCIR ya da unos estándares reconocidos por la comunidad, donde se dice qué porcentaje de equipos no deberían tener más de 5 años, qué porcentaje de equipos tendrían que estar entre 5 y 10. Si eso lo clasificas, yo mañana me voy a hacer una placa y lo que pregunto es si esa Ese, máquina... ¿cuántos años tiene, ¿no? ¿O qué etiqueta tiene? etiqueta tiene? La A, la B o la C o la Z, ¿no? Y entonces dices tú, oye, para, eso es una... ¿a dónde vas con este aparato, no? No entiendo de radiología, pero sé que tiene la pegatina D, y la D es la mala o la muy mala. Entonces, eso también obliga, ¿no?, por parte de los pacientes que la industria, el sector público invierta, evidentemente, en maquinaria más eficiente, ¿no? Con relación a esto, comentaba antes que la nueva ley de contratación permite esto que comentas, la posibilidad de que tú no compras el equipo, con lo cual al comprar el equipo ya forma parte del activo del hospital y ese equipo va envejeciendo. El doctor Gallete lo conoce perfectamente. Hoy en día la masa crítica que tienen los hospitales siempre se incrementa porque la población va creciendo, no se va reduciendo, con lo cual ese equipo nunca sale del hospital. Es decir, en el caso de que se comprase un equipo nuevo, se quedaría como un backup o se quedaría allí, digamos, utilizándose para alguna alternativa. Entonces, esto va envejeciendo. Entonces, esta fórmula de la nueva ley de contratación, ¿qué es lo que permite? Que tú tengas una relación en la compra durante el periodo prácticamente de obsolescencia del equipo. Es decir, tú no compras el equipo, tú lo que haces es que usas el equipo durante 8 años o durante el periodo de la licitación y la industria garantiza que ese equipo tiene la máxima tecnología, más actualizada y con los mejores, digamos, recursos más eficientes para el hospital. Entonces, al cabo de 8 años, bueno, pues se cierra esa licitación y empieza otra nueva. Es decir, no existe esto de voy acumulando, pues eso, lo que decía antes, cacharrería en el hospital, que luego nadie, digamos, es capaz de sacarla de los hospitales, ¿no? Y es un poco la situación que tenemos en el día de hoy. Estás comprando un servicio más que una máquina, Efectivamente. ¿no? Cosa que, por otra parte, en muchos ámbitos se está produciendo, ¿no? Comprarse servicios en lugar de herramientas, ¿no? Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, gracias a los tres, y nos vemos en www.isanidad.com.